estamos iniciando, bueno, ya vamos en la mitad de la semana, pero estamos casi que iniciando una campaña política de mira o de cara a la presidencia de la República. Ya son candidatos que empiezan a sonar, que empiezan a hablar como futuros mandatarios en el país, como futuros jefes de Estado, y eso pues es bien importante porque dentro de sus discursos están, digamos que, dándonos a conocer de primera mano cuáles podrían ser sus programas de gobierno. Hay unos por allí que dicen, bueno, ya basta de tanta corrupción, ya basta de tanta mermelada, ya basta de tantos auxilios parlamentarios, ya basta de que Colombia sea de solamente el 3% de los ricos quienes controlan al 97% de los pobres, porque aquí prácticamente ya vamos todos como para la misma caldera, ¿cierto? Entonces hay algunos que quieren cambiar. La decisión es única y exclusivamente nuestra. Ellos simplemente están exponiendo sus ideas, están mostrándose al público, están diciendo, miren, denme la oportunidad que yo puedo cambiar esto. Ya el poder es de nosotros, ¿cierto? Con ese poder que nos da la Constitución como el derecho al voto. Y es a través del voto entonces que nosotros podemos definir quién puede gobernarnos. Nosotros estamos presentando perfiles porque no hay mejor forma de depositar un voto responsable si no es conociendo al candidato por el cual voy a votar, el candidato que me gusta. ¿Cuántas veces no hemos hecho nosotros que vamos, depositamos nuestro voto y después dice uno, ay Dios mío, qué locura yo haber votado por este personaje? Yo le di el aval a este personaje para que me jodiera más y no me di cuenta. Ya, claro, porque es que como son tan culebreros y hablan tan bonito en plaza pública, en medios de comunicación, en fin, entonces uno se va dejando llevar, ¿cierto? Porque parecen como magos, como a maestros de la ilusión que lo van llevando y lo van llevando. Vaya pues, deposite mi voto y después lo jodo, ¿cierto? Uno votando por una persona para el otro día tener que hacer una cola de 4 horas en una EPS pidiendo una cita médica, imagínense ustedes. Por eso aquí nuestro papel responsable es hablar de cada uno de los candidatos que están poniendo a consideración sus nombres para ocupar la silla presidencial. Pues entonces eso es muy bueno. A los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Pueden decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran. En cualquier caso, su ingreso se habría producido a mis espaldas. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso. Una operación militar en Venezuela, me faltó tiempo. No le faltó tiempo, le faltaron cojones. Lo que sucedió fue un accidente, fue un accidente, fue un accidente. ¿Ya pensaste por quién vas a votar a la presidencia de la República? Es muy temprano, sí, pero yo creo que ya conociendo a todos los candidatos que salieron a la luz públicamente a decir, mire, yo quiero ser candidato, y algunos que no lo han dicho, pero uno ya sabe que van a ser candidatos, pues ya uno debería, digamos, como tener su voto listo. Sobre todo ese voto consciente, ¿cierto? Porque pues si queremos seguir viviendo como estamos viviendo desde hace, no sé, unos 200 años, pues sigamos votando por los mismos. Pero si queremos cambiar, transformar nuestro país, pues entonces miremos que hay otras opciones diferentes. Ahí, digamos que la conciencia quedará en ti, digamos, ese juicio de conciencia quedará en ti, si le das ese voto de apoyo a la transformación del país, o si quieres que te sigan jodiendo la vida, pues entonces vota por los mismos.
por los que ya uno sabe que lo que más les interesa son sus beneficios personales y los de sus amigotes. Hoy vamos a revisar el perfil de uno de los candidatos que quiere, no sé, replantear lo que ya el establecimiento nos ha dicho, cómo es que se debe llevar a cabo una constitución en Colombia, es decir, cómo debemos vivir. ¿Tú estás contento de cómo estás viviendo en este momento? ¿Crees que tienes garantizados tus derechos? ¿O crees que por el contrario cada vez te están dando más látigo con los impuestos, con la pésima atención en salud, con los fantasmales e infames niveles de pobreza que tiene nuestro país, con el acceso a la educación que cada vez es más limitado? Aquí parecería que la educación es simplemente para el que tenga y no para el que quiera. Bueno, si tú estás contento con eso, pues vaya y venga, pero si no, pues entonces aquí hay otra opción, otra persona que quiere cambiar, digamos, esa constitución política de Colombia. Es decir, quiere, digamos, basado en esa constitución política, decirnos cómo debemos vivir. Y él dice que de una manera más digna, así como vivieron los bogotanos 4 años antes. El exalcalde de Bogotá nació en Ciénaga de Oro, Córdoba, en 1960. Creció en Zipaquirá y se unió al M19 a los 17 años. Poco a poco fue ganándose un lugar importante en el ala política del M19, hasta ser el más joven de los 5 miembros de la dirección de la región central de esta guerrilla. Antes de eso fue personero en Zipaquirá en 1980 y llegó a ser concejal independiente de ese municipio entre 1984 y 1986. Ya como líder guerrillero promovió el desarme del M19 entre 1989 y 1990 de la mano de Carlos Pizarro. Es economista de la Universidad El Externado de Colombia con especialización en administración de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP y estudios especializados en desarrollo, población y medio ambiente en la Universidad Católica de Lovaina, e inició un programa de doctorado en nuevas tendencias en administración de empresas en la Universidad de Salamanca. Ya en la vida civil, entre 1990 y 1991, fue asesor de la gobernación de Cundinamarca, y en 1991, tras la Asamblea Constituyente, fue elegido representante a la Cámara por Cundinamarca, como miembro de la Alianza Democrática M19. En 1994 fracasó en su intento de reelección y fue nombrado agregado diplomático en Bruselas por el gobierno de Ernesto Samper ante las amenazas de muerte que había recibido por grupos afines a la extrema derecha. En Bélgica, Petro aprovechó para hacer un diplomado. En marzo de 1996 renunció a su cargo diplomático y volvió a la política. En 1997 fue candidato de la Alianza Democrática M19 a la alcaldía de Bogotá. Y no le fue como esperaba, con 7.000 votos tuvo el 0.56% de la votación y ocupó el 8º puesto de las elecciones que ganó Enrique Peñalosa. Pero Petro no se desanimó. Para las elecciones legislativas del año siguiente se volvió a lanzar a la Cámara, esta vez como segundo renglón de Antonio Navarro en Bogotá, con el movimiento Vía Alterna. Y fue un éxito, pues fue la lista más votada con casi 120.000 votos, y Petro llegó al Congreso como uno de los representantes más votados en la historia del país. Fue allí donde realmente empezó a brillar. Entre finales de 2001 y principios de 2002, hizo una fuerte crítica a la repartición de dineros del fondo DRI para aceitar campañas de otros representantes, uno de los debates que lo convirtieron sin lugar a dudas en el referente de la oposición en el Congreso. También fue notoria su participación en los debates por las quiebras del Banco del Pacífico y por la crisis del Hospital San Juan de Dios. Con esta fama a cuestas, en 2002 se lanzó de nuevo a la Cámara, con Daniel García Peña como segundo renglón y con el apoyo de varios políticos de izquierda, como el entonces candidato al Senado Carlos Gaviria y el candidato a la presidencia Luis Eduardo Garzón. Navarro, mientras tanto, se lanzó al Senado y era la fórmula de Petro, de nuevo con el aval de Vía Alterna. Petro sacó la votación más alta a la Cámara, casi 79.000 votos, y rápidamente se convirtió en una referencia en la oposición al nuevo presidente Álvaro Uribe, en asuntos como el referendo de 2003, el paramilitarismo, el estatuto antiterrorista, la reforma constitucional que permitió la reelección, además porque destapó el escándalo de la parapolítica. Su notoriedad era tal que en 2006 fue el personaje del año por los lectores del Tiempo. En paralelo, Petro participó del movimiento de unidad de la izquierda que llevaron a la conformación en 2005 del Polo Democrático Alternativo,
Este proceso tomó fuerza y Petro lo aprovechó para dar el salto al Senado en 2006. Con la notoriedad que había ganado en el Congreso, la fama de brillante orador y juicioso opositor, y el entusiasmo que creó la candidatura presidencial de Carlos Gaviria como alternativa al continuismo de Uribe, Petro fue el candidato más votado del polo con 143.000 votos y el tercero de todo el país. El cuatrenio siguiente confirmó una vez más a Petro como uno de los congresistas más conocidos de la oposición, y eso lo llevó a armar una precandidatura a la presidencia en 2009, el mismo año en el que se empezó a alejar de sus antiguos copartidarios junto con Luis Eduardo Garzón. Este año se enfrentó a Carlos Gaviria en una consulta interna en la que, contrario a la mayoría de los pronósticos, ganó Petro. Como candidato para las elecciones de 2010, Petro fue un duro crítico de Uribe, pero el crecimiento de la candidatura de Antanas Mockus lo fue relegando, a la vez que lograba que el polo se uniera alrededor de él, especialmente después de que nombró a Clara López como su candidata a la vicepresidencia. Petro quedó en tercer lugar con 1.300.000 votos y obtuvo la mayoría de esos votos en la costa atlántica, donde se hizo conocer por sus denuncias contra los parapolíticos. Después de la contienda electoral, Petro buscó ser presidente del Polo Democrático, pero el comité ejecutivo eligió a Clara López para ese cargo. Unos meses después, Petro denunció el cartel de la contratación en Bogotá, donde estaban implicados el senador Iván Moreno y el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, ambos miembros de su partido. Esto representó para Petro la certeza de su honestidad. A finales de 2010 se fue del Polo Democrático Alternativo para fundar su propio movimiento, Progresistas, y lanzarse como candidato a la alcaldía de Bogotá. El 30 de octubre de 2011 ganó las elecciones para autoridades locales y fue elegido como alcalde de Bogotá. Petro ganó con 721.308 votos, seguido por Enrique Peñalosa, quien obtuvo 559.000 votos. Como alcalde, Petro abrió varios debates y se enfrentó a fuertes críticas de líderes de opinión y de sus antiguos rivales en las elecciones, especialmente de Enrique Peñalosa y de Gina Parodi. Su modelo para Bogotá, cristalizado en múltiples propuestas exitosas como la fusión de empresas de servicios públicos, la creación de un mínimo vital gratuito de agua, la consecución de los estudios y recursos para la construcción del metro de Bogotá, la dignificación de los recicladores, la apertura del Hospital San Juan de Dios y diversos proyectos sociales, sirvieron para ser catalogado como uno de los mejores alcaldes del mundo. Hoy Petro quiere llevar la Bogotá humana a la Colombia humana. A los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Oiga, que tenemos que crear un caos muy berraco, para que nos llamen a paz. Pueden decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran. En cualquier caso, su ingreso se habría producido a mis espaldas. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso. Una operación militar en Venezuela. Me faltó tiempo. No le faltó tiempo. Le faltaron cojones. Lo que sucedió fue un accidente,